En Hechos capítulo 12, el versículo 1, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Mire esto, hermanos. Matan a Jacobo por predicar a Jesucristo. Herodes dijo: mátenlo a espada. Y ve que los judíos se alegraron. Entonces dice: ahora agarren al cabecilla, Pedro, pero vamos a esperar que pase la Pascua, porque era prohibido en las fiestas solemnes matar a alguien o culpar a un preso, hermanos. No se podía. Tenían que esperar, hermanos, a que pasaran esas fiestas, y se proponía sacárselo para que se dieran gusto el pueblo. ¿Por qué? Porque les gustó, les agradó ver que un pregonero de justicia, que alguien que les predicaba la verdad, que alguien que les decía: saben una cosa, para vivir como están viviendo ustedes es preferible morir, porque si están viviendo y desagradándole a Dios, están muertos en vida. Entonces mataron a Jacobo. Pero ¿qué pasa, hermanos? Cuando Pedro es encarcelado, mire esto, hermanos, es la persecución de la iglesia. La persecución de la iglesia. Y no era así como que queremos que se encierren, que esto, que aquello. No, al que encontremos predicando en ese nombre de ese Jesucristo, lo matamos. Lo matamos. Y ellos, hermanos, seguían predicando. Más predicaban, más salían a predicar. Entonces la iglesia se da cuenta. Mire, una célula. La tía de Juan Marcos, hermanos, ahí en su casa tenía una célula, un grupo de hombres y mujeres, y se dan cuenta que a Pedro lo tienen preso y comienzan a orar sin cesar por Pedro. La iglesia orando, hermanos. Y de repente sucede un milagro en un tiempo como el que estamos viviendo ahorita, o quizás peor. Entonces Dios comienza a mandar sus ángeles para hacer milagros, prodigios, maravillas. ¿Por qué? Porque habían hombres dispuestos a dar su vida por causa del evangelio. Ahora la pregunta es: ¿ahorita hay hombres dispuestos a dar su vida por causa del evangelio? ¿Qué pasa? Los hombres que tienen más influencia, que son llamados apóstoles, que son llamados esto, que son llamados aquellos, esos hombres deberían de estar pregonando el evangelio en las calles, dando ejemplo para que el resto tomemos fuerza y sigamos predicando el evangelio, para que la iglesia salga a flote. Pero no tienen el valor, no quieren perder su vida, están enamorados de lo terrenal, no se quieren morir, hermanos. No se quieren morir porque tienen un reino, tienen un tesoro aquí en la tierra. Pero Pedro su tesoro lo tenía allá en los cielos. Y Pedro estaba dispuesto a morir, y murió por causa de Jesucristo. Pero esto que estoy hablando ahorita, para muchos, ¿y qué es esa locura que está predicando ese pastor? ¿Qué es esa locura? Estoy enseñando la palabra de Dios. Estoy enseñando lo que ya nadie, hermano, quiere morir por causa de Jesucristo. Entonces, si no estamos dispuestos a morir por causa de Jesucristo, tampoco podemos entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo: el que pierda su vida la va a hallar. Es el que la pierda la que la va a hallar. ¿De qué está hablando Jesús? Si tenemos miedo y no predicamos a Jesucristo por miedo a que nos contagie el coronavirus, entonces, hermano, ¿en qué estamos? ¿Estará lista la iglesia para entrar en el reino de los cielos? ¿Dónde está la iglesia que va para el reino de los cielos? Dios, aleluya. ¿Ve? La iglesia es libre. La iglesia es libre. ¿Por qué si se cerraron los templos? ¿Por qué los pastores no comienzan a hacer en huertas, hermanos? Los pastores tienen unas casas, hermanos, que parecen campos de fútbol. Los terrenos que ellos tienen, ¿por qué no llevan la iglesia ahí? Total, que es propiedad de ellos. ¿Cuál es el miedo? El contagio. Ok. Hermanos, el coronavirus
tiene cura. El coronavirus tiene cura. El coronavirus mata, hermanos, a menos del 6% de lo que él contagia. Y tristemente el mayor número son personas mayores. Pero hermanos, sean mayores o seamos menores, hermanos, de la edad que sea, tiene cura. No es, hermanos, una enfermedad que no tenga cura. Imagínense que algo que no tiene cura nos tiene así. Y cuando salga, hermanos, una pandemia que no tenga cura, ¿dónde nos vamos a meter los cristianos? ¿Dónde? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Le aseguro que muchos, sin decir palabras, van a renunciar al evangelio. Porque fueron llamados, pero no escogidos. Fueron llamados, pero no escogidos.